Un hombre murió a causa de 7 heridas con arma blanca en el barrio Villasol de Soledad, mientras que un niño de 2 años cayó a un pozo y se ahogó en Palmar de Varela. A más de 250 millones de pesos ascienden las pérdidas materiales registradas en la Gran Central de Abastos del Caribe, debido a la suspensión del servicio de electricidad por 72 horas. Después de prestar parcialmente su servicio, el sistema de transporte masivo Transmetro reporta total normalidad en todas sus rutas, tanto alimentadoras como troncales. En deportes, Santiago Giraldo hace historia en el tenis colombiano tras vencer al número 8 del mundo. Y en cultura y entretenimiento, ya fue lanzada al mercado la biografía de Elenita Vargas, Su vida en fotos. Lady Serpa Martínez les presenta Telesoledad Noticias, emisión central. La siguiente sección es patrocinada por Interaseo, SAESP. Buenas noches, bienvenidos a Telesoledad Noticias. Y a más de 250 millones ascienden las pérdidas registradas en la Gran Central de Abastos y del Caribe debido a las 72 horas que estuvieron sin el servicio de energía. Ellos anuncian que pedirán una reunión con Electricaribe para indemnizar a todos los comerciantes que perdieron sus mercancías. Luego de pasar 3 días sin el servicio de luz en Soledad, la Gran Central de Abastos del Caribe, máximo distribuidor de alimentos en la región, sufrió pérdidas de más de 250 millones de pesos, que según manifiesta su gerente encargado, están relacionadas con el lucro cesante de maquinarias, daño de aparatos electrónicos, pérdida de mercancías y bajas ventas. Sin embargo, por planes de contingencia interna, los perjuicios económicos no fueron mayores. Planes de contingencia de muchos clientes, pues los 400 toneladas aproximadamente de alimentos refrigerados que teníamos, pues no tuvimos ningún problema, pero sí tuvimos problemas con el pollo, un pollo importado de Estados Unidos, que definitivamente, pues bueno, nuestros adjudicatarios son muy pulcros en su operación y se echaron a perder definitivamente 4 toneladas de pollo, aproximadamente entre 20 y 25 millones de pesos estamos hablando en ese caso. Los comerciantes de la Gran Central de Abastos insistieron que esta crisis energética golpeó fuerte no solo a los mayoristas, sino también a los tenderos de barrios, que no tenían cómo preservar los alimentos. Gran Abasto quedó bastante, ¿cómo se llama?, corto en cuanto al público. La mercancía se nos quedó, no hubo quien comprara, puesto que el tendero, por cuestiones de luz y eso, no tenía dónde colocar su mercancía y eso por el estilo. El gerente encargado expresó su molestia en que Electricaribe no haya priorizado la reparación del daño en el sector en el que está ubicado Gran Abastos, debido a la gran inseguridad alimentaria que genera tener sin luz a los mayoristas de alimentos. Es que me parece a mí el colmo que dentro de los circuitos que están arreglando quede la Central de Abasto como el último circuito para arreglar. Eso te genera una inseguridad alimentaria tremenda para toda Barranquilla y su área metropolitana, en este caso también Soledad. Entonces, definitivamente es un llamado de atención a la responsabilidad de Electricaribe y pues que seamos muchísimo más eficientes al momento de una de estas calamidades. Ahora esperan reunirse con Electricaribe para exponerle en detalle todos los perjuicios causados y así llegar a un acuerdo de reposición. Lady Serpa Martínez, Telesoledad Noticias. Y la supuestamente superada crisis de la electricidad que sumió en la oscuridad y el caos a parte de Soledad y Barranquilla por más de 72 horas puso en evidencia una vez más el mal servicio que presta la empresa Electricaribe. Los usuarios manifiestan que estas quejas son de amplio conocimiento por la opinión pública y las autoridades. Luego de la reciente crisis eléctrica en Soledad y Barranquilla, una vez más quedaron en evidencia las quejas de la comunidad en contra de la empresa Electricaribe. Uno de los sectores más golpeados fue Soledad 2000. En esta situación que se prolongó con la cuestión de los razonamientos de la energía, no avisaron, no dijeron el por qué pasó. Ya, se escuchan muchas especulaciones de que una pieza se dañó, que no sé qué, pero en fin, no sabemos el por qué. Electrodomésticos dañados y dificultad para preservar alimentos fueron los principales inconvenientes que afrontó la gente en estos días. Los alimentos se nos han dañado, todos se nos han dañado, sí se han dañado mucho, pero los alimentos de la casa sí, por ejemplo la carne, el pollo, todo eso sí se han dañado. La noche anterior el servicio eléctrico se fue por espacio de 1 hora. En Villacatanga protestaron contra lo que ellos llamaron la negligencia del alcalde de Soledad para garantizar las necesidades básicas de los soledeños. Nos tiene en total abandono. No se preocupa por estas comunidades.
estamos huérfanos de administración. No tenemos alcalde. Todos los víveres se nos han dañado. Todos los víveres se nos han dañado. Los que hicimos compras, todo se nos dañó. Estamos pasando mucho trabajo. Los niños están sufriendo. Las calores intensas. Usted sabe que estamos en un incremento solo ahorita mismo. El clima es templado y estamos pasando mucho trabajo. Luego de superada esta emergencia, se espera la llegada de la temporada invernal, en la que las capacidades de Electricaribe estarán bajo la lupa de la opinión pública. Aner Sánchez, Telesoledad Noticias. Y la Asociación de Transportadores ANALTRA informó que a 495 millones de pesos ascienden las pérdidas en el sector del transporte público por los actos de vandalismo que se presentaron el domingo y lunes pasados a raíz de la crisis eléctrica y que ocasionó que más de 90 barrios de Soledad permanecieran sin el servicio de luz ni agua. El gerente de ANALTRA señaló que 98 vehículos resultaron afectados por decenas de personas que les lanzaron piedras causándole daños en vidrios de ventanas y en la tonería. El dirigente gremial señaló que si bien las personas tienen derecho a protestar, no se pueden cometer actos vandálicos. Y después de estar prestando un servicio parcial tanto en Soledad como en Barranquilla, hoy el sistema de transporte masivo Transmetro reportó normalidad en todo su servicio. La encargada de las comunicaciones del sistema de transporte masivo Transmetro, Ruby Rubio, manifestó que a pesar hoy estar normalizada la operación en un 100%, fue lamentable la afectación social que se vivió desde el pasado domingo hasta la madrugada de hoy, debido a las fallas de energía en Soledad, que dejaron varios daños materiales y físicos a personas. Una usuaria que el pasado lunes resultó herida con una piedra. Otro hecho lamentable fue tener 2 funcionarios de la empresa Recaudosit heridos como consecuencia de un acto vandálico que se registró también el día lunes a las 7:30 de la noche en la estación Pedro Ramayá, de donde fue robada una planta eléctrica. Algunos buses averiados, estamos hablando de 5 buses, 6 de ellos con vidrios partidos, 1 con lata golpeada, pero la verdad el costo mayor es la afectación social. Y aunque la gerente de Electricaribe hace 2 días había garantizado el servicio de energía, ayer, por un lapso de por lo menos 1 hora, el suroccidente de Soledad estuvo sin luz, lo que impidió cumplir con la operación especial para el partido Junior versus Millonarios. Habíamos tomado la decisión de atender la demanda de los usuarios que asistieran al partido del Junior, pero operar hasta las 9 de la noche. Esto fue una medida preventiva que funcionó porque efectivamente a las 7:30 de la noche tuvimos conocimiento del robo de 200 metros de cable que afectó a un buen número de barrios en Soledad. La policía estuvo muy atenta, tuvimos, digamos que alguna parte de la comunidad estuvo molesta y un poco afectada, pero no tuvimos inconveniente, pudimos cerrar la operación como estaba planeado. Hoy desde las 5:30 de la mañana el servicio se restableció en su normalidad tanto para Soledad y Barranquilla, poniendo a disposición 182 buses para las rutas alimentadoras y troncales que benefician a 120.000 usuarios. Lady Serpa Martínez, Telesoledad Noticias. Y un hombre fue asesinado de 6 puñaladas en el barrio Villasol de Soledad. Por otra parte, a un hombre en el estadio Metropolitano lo hirieron con arma blanca antes del partido del Junior por robarle sus pertenencias y hasta la boleta de entrada del encuentro futbolístico. Esto y más en el siguiente resumen judicial. En el barrio Villasol de Soledad fue asesinado un hombre con arma blanca. La víctima, identificada como Federico Rocha Garcés, de 31 años, fue interceptado por 2 individuos que le propinaron 7 puñaladas en la carrera 1S con calle 54. De acuerdo con la policía, Rocha Garcés recibió 5 heridas en el tórax, una en el maxilar y otra en el hombro derecho. Sus familiares alcanzaron a trasladarlo a la clínica Adela de Char, donde llegó sin signos vitales. No se sabe ni cómo lo asesinaron, y asesinado se va a quedar porque no se ha sabido qué pasó con ese señor, cómo lo mataron o por qué lo mataron. Un hombre de 28 años resultó herido con arma blanca en las afueras del estadio Metropolitano Roberto Meléndez cuando esperaba ingresar al partido Junior Millonarios la noche de ayer. El hombre fue abordado por un delincuente que le exigió entregar su teléfono celular y sus pertenencias, así como también la boleta del partido. La víctima accedió a entregarlo todo, pero de todas maneras el antisocial le asestó una cuchillada en la espalda que afortunadamente no afectó ningún órgano vital. El herido fue atendido por paramédicos mientras la policía se apersonó del caso.
En un lamentable caso que se registró en el barrio Alfonso López del municipio de Palmar de Varela, perdió la vida un menor de 2 años y 9 meses de nacido, identificado como Camilo Andrés Escorcia Bonet. El niño estaba viendo televisión en compañía de su abuela y uno de sus 2 hermanos, cuando en un abrir y cerrar de ojos salió al patio de la humilde vivienda. La abuela de Camilo salió al patio y encontró una aterradora escena. El menor había caído en la fosa séptica que estaban construyendo. La fosa mide aproximadamente 5 metros de profundidad y tenía agua por la lluvia del pasado domingo que cayó en el municipio. Janer Sánchez, Telesoledad Noticias. Y Lady Tavares, quien se hizo conocida por actuar en la película La vendedora de rosas, saldrá hoy de la cárcel después de 12 años de reclusión tras purgar una condena de 26 años por homicidio de un taxista en 2002. La vendedora de rosas, hoy de 31 años y madre de 2 hijos, uno nacido en prisión, fue capturada con su pareja y un menor de edad, después acusada y condenada por la muerte de Óscar Galvis Osorio, ocurrido el 16 de agosto de 2002 en el municipio de Bello, Antioquia. Si bien Tavares dejará vacía su celda en la cárcel El Pedregal de Medellín, deberá permanecer en prisión domiciliaria un poco más de tiempo. Y aunque se haya citado una nueva reunión por parte del Ministerio del Interior para dialogar con los representantes campesinos que están en cabeza del paro agrario, los afectados siguen mostrando su desacuerdo con las políticas del gobierno nacional y decidieron encadenarse en la Plaza de Bolívar en Bogotá para protestar. El gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, convocó a los representantes del sector que están en paro. Estos mismos permanecen encadenados en la Plaza de Bolívar de Bogotá como forma de protesta. No actúa, ni siquiera se ha pronunciado en 10 días de paro sobre la situación del país, o sea que le importa nada a los campesinos. Nuestros miles o millones de campesinos se han quebrado por la irresponsabilidad de un Estado que firmó unos TLCs sin tener en cuenta que los campesinos no estaban preparados para competir con campesinos de otros países donde sí les subsidian y les pagan por producir alimentos. Una de las peticiones de los manifestantes es que vía decreto presidencial se conforme una mesa única de negociación, tema que está en estudio. También existen asuntos sensibles como la creación de un fondo para el fortalecimiento de la economía étnica y campesina, y se hará un balance sobre la Comisión de Verificación de Derechos Humanos y Garantías que está acompañando a las Naciones Unidas. Los campesinos están en protesta en la Plaza de Bolívar desde hace 2 días. Sebastián Marchena, Telesoledad Noticias. Y la captura del ingeniero Andrés Sepúlveda se ha convertido en un hecho controversial que ha salpicado a 2 de los candidatos para la presidencia de la República. Esta captura ha hecho que otros personajes como Álvaro Uribe Vélez y Rodrigo Pardo den a conocer información que vincula a los candidatos con procesos irregulares. El tema del ingeniero Andrés Sepúlveda, enviado a la cárcel por supuestas chuzadas al proceso de paz y quien en el juicio no aceptó los cargos de los cuales se les acusaba, ha salpicado a varios de los candidatos de la presidencia de Colombia. Óscar Iván Zuluaga, luego de admitir que Sepúlveda sí trabajó para él en su campaña, se presume que pueda estar relacionado con las chuzadas al gobierno de Juan Manuel Santos y a los jefes de la guerrilla de las FARC. Santos afirma que este acto debe ser considerado como un crimen. Y por otro lado, Zuluaga afirmó que no tiene nada que ocultar y que espera que se actúe con justicia en este caso. A su vez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que el tema de Andrés Sepúlveda se da para tapar la situación que se dio durante la campaña de Juan Manuel Santos en 2010, donde según Uribe, Juan José Rendón, encargado de la campaña, habría recibido dinero de grupos narcotraficantes. El dinero que según el expresidente habría recibido JJ Rendón provendría del soborno de $12 millones que habrían entregado narcotraficantes a los asesores de Santos para lograr beneficios legales. El escándalo por la captura de Sepúlveda sigue ocasionando revuelo en la política colombiana, y más aún cuando estamos a menos de 20 días de los comicios para elegir al próximo presidente del país. Andrés Sepúlveda estaría evaluando llegar a un acuerdo con la Fiscalía para obtener una rebaja en la pena a cambio de contar todo lo que sabe. Sebastián Marchena, Telesoledad Noticias.